La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les da la más cordial bienvenida a este evento virtual que lleva por nombre Breve Anatomía de la Microficción. Dentro del sexto encuentro de literatura breve Edmundo Valadez, cuento, relato y minificción, que organiza el Instituto Sonorense de Cultura y el Patronato Edmundo Valadez, en el marco del evento Otoño Literario. Encuentro de Literatura Sonora 2020. Nuestros invitados para esta plática sobre la microficción son los escritores Agustín Monreal y Fernando Sánchez Clelo. Agustín Monreal nació en Yucatán en 1941. Es autor de libros como Los Ángeles Enfermos, Cuentos para no dormir esta noche, Desde el vientre de la ballena y Mujeres con alas y otros ángeles por el estilo, entre otros. Ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí, el Premio Nacional de Periodismo en 1982 por su columna Tachas en Excelsior, la Medalla de Yucatán en 1999 y el tercer Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola 2018, entre otros. Fernando Sánchez Clelo nació en Puebla en 1974. Es editor y narrador, doctor en literatura hispanoamericana y maestro en estética y arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado el libro de Greguerías, La letra de Bengala, 2019, la novela Un reflejo en la penumbra, 2016, y la compilación Cortocircuito, Fusiones en la minificción, 2018. Actualmente es docente de educación superior y coordina la colección Ficción Express en la Dirección General de Publicaciones de la UAP. Cedemos la palabra a nuestros invitados. Bienvenidos. Muchas gracias por abrir este espacio para la microficción. Muchas gracias al Instituto Sonorense de Cultura, a la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, también al Patronato Edmundo Valadez, por tener esta ventana hacia la microficción y sobre todo compartirla con el maestro Agustín Monreal, que está aquí con nosotros. Maestro. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Sí, mira, para empezar te invito a hacer una breve minificción, teniendo en cuenta que acabo de escuchar tu año de nacimiento, ¿sí? Que según dijeron, 1974. Eso quiere decir que nos separa en edad la edad de Cristo. Entonces, ese es el motivo de una minificción, para que no sea nada más, nos llevamos 33 años y todo. No, pero es muy significativo el que sean 33 años. Así es que ahí te lo dejo de tarea, a ver si para cuando terminemos esta plática ya tienes una minificción realizada al propósito. Ya la tengo. Entonces, me enojaré contigo porque te diré que la minificción no se hace así, como hacer un café instantáneo, sino que hay que madurarlo y después ya dejarlo por sentado. Pero en fin. Te digo que ya tengo la microficción. ¿Sí? ¿Ya? A ver. Que yo también soy milagroso. Ah. Que no convierto el agua en vino, sino la quincena en vino. Ah, mira nada más. Eso habla muy bien de tu señora esposa, ¿no? Que te lo permite. Sí. Ah, pero bueno, qué bueno que ya tienes la minificción. Me da muchísimo gusto que puedas hacer eso con tu quincena. Bueno, es cuestión de trabajar ahora, ¿no? Ahora sí. Pues mira, eso es lo que generalmente yo realizo cuando escribo minificción. Hay una primera idea, hay una idea que es la que genera esta fuente de ideas, pero eso no basta. A veces hay que seguir trabajando, hay que corregir, hay que pensar, hay que darle profundidad. Sí, puede ser humorística, puede ser graciosa, divertida,
generar inmediatamente una sonrisa, una carcajada, pero eso no es suficiente para decir que esto es una microficción o una minificción. Me parece excelente porque yo tengo para mí, y creo que estarás de acuerdo, que la minificción trabaja a profundidad, no en extensión, ¿no? Y que no se trata de una mera broma, una aventurita por ahí, un desliz de la imaginación, sino que hay que juntar imaginación, memoria, inteligencia, sensibilidad, para que aquello pueda verdaderamente funcionar. Si no, pues estamos así como bordando en el vacío, ¿no? Y aprovechar la coyuntura para que no sea la gratuidad la que permita la minificción. Como en este caso, ¿no? Decir nada más la diferencia no tiene sentido. En cambio, si a eso le agregas, o además una connotación bíblica, una connotación que todo el mundo conoce, pues ya salimos ganando, que es otra de las ventajas de la minificción, el poder aprovechar el recurso de lo ya universalmente conocido para agregar algo y entonces renovar la historia, ¿no? Estar permanentemente haciéndola nueva. Ya te corté la... Sí, así es. Y no hay problema. Me gusta esta sensación de charla que generalmente tenemos cuando nos encontramos. Es muy agradable. Y bueno, hablando de este tema que acabas de presentar, me gustaría también mencionar que a veces encontramos que en la minificción se piensa en absolutos. Eh, una minificción tiene que ser humorística, o tiene que ser elíptica, o tiene que ser intertextual, cuando en realidad hay ejemplos que nos niegan esos absolutos. Así es. Entonces, hemos encontrado a veces estos comentarios que nos dicen, una minificción tiene que generar una epifanía. Pero pues no es así, o sea, hay una gran variedad de minificción. Cuando hablamos de minificción, estamos hablando de una gran cantidad de variedades, de posibilidades, de rumbos, de caminos, y nos encontramos que pensar en absolutos en realidad no funciona con la microficción. Y yo creo que ni con la microficción ni con ningún otro género literario, ¿no? E Sí, incluso usar dentro de un texto los absolutismos como todo, nada, siempre, nunca, esas palabras que, no, que quieren expresar tanto que no, finalmente no expresan nada, ¿no? Entonces, con la minificción no puede haber ese tipo de reglas o de dogmas o de recetas de que esto sí se puede y aquello no se vale. No, no, hay que permitir precisamente que esté abierto a que toque fondo realmente el contenido de lo que quieres decir, ¿no? Lo que va a encontrar su forma en la minificción, porque no se trata nada más de que voy a escribir minificción, no, primero eres escritor y aquello que tienes que decir va a encontrar su forma de expresión en la minificción, ¿no? No al revés, ¿no? Partimos de lo interno para lograr lo universal, bueno, pues igual con el género literario que elegimos para manifestar aquella preocupación, aquella inquietud, aquel cataclismo que traemos dentro y que ya nos está invitando al desasosiego y ponte a escribir porque ya es hora, ¿no? Y ahí, sí, como diría tu maestro, siempre el que es escritor siempre encuentra una manera de robarle una hora al amor, al trabajo o al sueño, ¿no? Así que, sí. pues, ahí estamos. Y yo también he pensado que esto que mencionas es quizá la receta contra la página en blanco. Uh Hemos -huh. escuchado que hay quien dice, habla del temor a la página en blanco, que se sienta en la computadora y está la página en blanco y no es capaz de escribir, no es capaz de expresarse. Y la minificción, como cualquier otra expresión, como la poesía, la novela, el cuento, tiene que nutrirse de lo que es el autor, el escritor. Eh, por eso hablamos de literatura cuando hablamos de minificción. También en la minificción se objetiva lo subjetivo, ¿sí? Hay algo dentro de nosotros, algo latente,
algo que queremos mencionar, algo que queremos decir, ya sea de forma directa o indirectamente, porque yo lo viví o porque lo vivió alguien alrededor. Y creo que eso llega a conectar de repente con alguna imagen que nos rodea, algún perro ladrando, una ambulancia pasando. Entonces conecta de alguna forma esto que traemos en el interior con algo que vemos en el exterior, se conecta, y creo que esa podría ser como una fuente de, de la escritura, ¿no? De que nosotros somos autores porque hablamos de nosotros y nos proyectamos en el mundo. Una fuente de asombro, una fuente Exacto, de sí. novedad y que está permanentemente incitándonos a la creación, porque no se trata meramente de describir un hecho, de inventar una situación cualquiera. Eso se puede hacer y lo hace prácticamente el menos dotado, ¿no? Pero el poder realmente crear y crear no solamente una situación, sino personajes, atmósferas, lenguajes que nos inviten a la lectura gozosa y al ejercicio gozoso de escribir, porque creo que en muchas ocasiones, al menos a mí nunca me ha pasado, quienes le tienen pavor a la hoja en blanco es porque no saben si tienen algo que decir, ¿no? Tienen temor de empezar algo porque no traen nada dentro y están buscando fuera qué es lo que pueden ponerse a escribir. Bueno, pues para empezar, en lugar de usar la computadora, que el teclado ya nos invita a lo mecánico, a lo Sí. rutinario, todo eso, no, agárrate una libretita por ahí, una libreta Victoria de 200 hojas y ponte a escribir con pluma fuente para que sientas la conexión que hay entre el corazón, la mano, cómo corre la sangre hasta la mano, hasta el dedo, para que apunte aquello que vas a poner. Y entonces la hoja en blanco se convierte verdaderamente en una fuente de ventura. Así que, pues, eso es lo que no cuenta, ¿no? Para ningún tipo de escritura, porque pues hay que puntualizar que el escritor de minificción antes es escritor que cualquier otra cosa y elige como una forma de expresión la minificción, no es al revés, ¿no? No naciste minificcionista, bueno, ni siquiera naciste escritor, ¿no? Esa es parte de la ficción social que en un momento dado adquirimos. Nos inscribimos dentro de un rubro y ese es el de escritores, así como hay quienes se inscriben en el rubro de médicos, de licenciados, de ingenieros, de maridos, de amantes, de socios, cómplices, etcétera. No, pero nosotros afortunadamente elegimos o nos dejamos elegir por este destino singular que es el de la escritura. Oye, y hablando, bueno, esta idea de que antes de ser minificcionista eres escritor. ¿Tú qué pensarías que se requiere para ser minificcionista? Pues primero, ser escritor. Después, Sí. para ser escritor, meterte al gimnasio donde vas a ejercitar la inteligencia, la sensibilidad, la imaginación y ponerlas al servicio de lo que quieres escribir. Creo que son los elementos que para nosotros, para cualquiera que escriba, son las herramientas principales y la sensibilidad para verdaderamente convertir en un ejercicio gozoso el de la escritura. Que estés en esa ansia de encontrar lo justo para lo que vas a decir, para poder hacer que las palabras se encuentren entre sí, se enamoren, se acaricien, se besen, hagan el amor, fluyan y de repente estén formando una familia tan numerosa y tan prodigiosa que pues nos invite a los lectores a ser parte de. Sí, pero creo que también tiene un lado de reflexión, ¿no?
O sea, esta parte emotiva se entiende muy bien, pero ahora que estás comentando esto, me acuerdo, por ejemplo, de cuando estuve en un taller literario con Guillermo Samperio en el año 2000. En el año 2000 estuve con Guillermo Samperio en un taller donde cuando empecé a escribir microficción, él me empezó a motivar para investigar qué era la minificción, por qué se llamaba minificción, quiénes lo habían escrito, qué es lo que era. O sea, no solamente me motivó a escribir, sino además a leer. Por ejemplo, me recomendó a Jules Renard, que no lo había conocido hasta ese entonces. Entonces, creo que no solamente bueno, más bien, de este lado emotivo también hay que pensar en el lado reflexivo. Hay que también estudiar lo que han hecho otros autores para, ya sea para enriquecernos, para no repetir lo que ya otros escribieron y pensar que estamos haciendo algo novedoso. Supongo que eso es lo que pasa mucho por ahí, ¿no? Esta negativa a leer a quienes nos antecedieron, a leer a los maestros, a los de a de Sí. veras, a los que ya están probados por el tiempo, nos lleva a cometer estos errores de irreflexión, que es el de creer que somos geniales y que todas nuestras ideas son geniales y que vamos a descubrir el mundo y el hilo negro junto con el mundo. No, pues precisamente uno de estos factores de los que hablo, que es el de la inteligencia, no solamente hay que ejercitarla para robustecerla, sino para que la inteligencia misma sepa usarse o para que aprendamos a usar la inteligencia. Porque, bueno, pues inteligencia todos tenemos, ¿verdad? Pero a veces la usamos únicamente para cometer burradas. Así es que más vale que aprendamos a usarla y no usar la palabra genial así tan gratuitamente como solemos hacerlo, ¿no? Si ya de entrada yo mismo me califico de que soy genial y que encontré algo genial para decir, bueno, pues ya estoy hablando de cuál es el producto que estoy ofreciendo, ¿no? Y así como producto, porque parte de lo que nos sucede en la actualidad es que la prisa y el sentido del café instantáneo nos lleva a cometer el error de la inmediatez y del facilismo y de creer que efectivamente, ¿no? Oímos una frase graciosa por ahí en el supermercado y luego, ya tengo una minificción. O como te pasa a ti, me pasa, nos pasa a todos los que escribimos, que en cuanto saben que somos escritores, yo te voy a contar una idea excelente para que escribas un cuento, porque fíjate que a mi tía Chuchita le pasó tal cosa, ¿no? Entonces, pues habría que tener el recurso del médico, de cuando alguien así en una reunión social sale con que es médico y luego, ay doctor, fíjese que me duele por aquí. Muy bien señora, desnúdese, vamos a revisarla, ¿no? Tendríamos que tener un recurso de esa naturaleza para agarrar a estos pseudos que andan por ahí y que no caigan en el facilismo, que creo que es el gran pecado que estamos cometiendo, ¿no? El facilismo y la inmediatez. Sí, pues mira, creo que también nos hemos concentrado un poco en el autor, pero también ser lector de minificciones es algo especial, ¿no? Bueno, no sé, tú ya me comentarás, pero sí he escuchado decir que, por ejemplo, la minificción es un poco elitista, o un tanto elitista, porque no toda la gente es capaz de comprenderla cuando se habla, por ejemplo, de intertextualidad. Entonces, ahí sí se requiere conocimientos previos, se requiere ser lector, conocer personajes, para poder después interpretar esa minificción. No sé Mira, si sea... Ajá. no, sí, continúa, perdón. No sé si así sea, no sé si así lo percibas. Entiendo muy bien esta idea, sí me he encontrado que hay minificciones en las cuales tenemos que ser lectores para comprender, para conocer personajes. Bueno, es más, a veces tenemos que ser conocedores de cine para entenderla, por la intertextualidad que existe. Mira,
yo como realmente admiro, respeto mucho el trabajo de los investigadores y el trabajo de los estudiosos de los géneros literarios, no me afilio ni siquiera a saber si aquello que escribo es intertextual o es o responde a una determinada categorización. Pues yo soy escritor y cumplo con mi función de escribir. Le hago caso y honor únicamente a lo que estoy haciendo. Conozco, sí, las herramientas que necesito para hacerlo más efectivo, para poder llegar a un lector, mientras más amplio sea el sector de lectores que pueda yo, al que pueda yo acceder, pues mejor. Pero como no me preocupo por eso, entonces como lector también veo si una minificción me llegó o no me llegó, si hizo eco en mi interior o no lo hizo, ¿sí? Si resultó para mí verosímil y memorable, ya, eso es con lo que me quedo. Lo otro, pues está bien, ¿no? Como parte del estudio que se hace para ubicar a la minificción como género, pero yo creo que el lector a veces se queda fuera, pero como se queda fuera en un cuento o en una novela, ¿no? No porque el texto en sí no pueda entender a qué cubículo lo vamos a meter, sino porque pues, no empató su sensibilidad con la del autor. Entonces, yo siento que eso es un trabajo que no deberíamos dejarle al lector. El lector, bueno, pues él lee y no tiene que estar preparado académicamente para entender muchas cosas, ¿no? Y pues se atendrá a su capacidad, a lo que tenga, al desarrollo que tenga. Habrá lectores muy duchos que a veces traten de interpretar un texto y se queden en la superficie. Y habrá un lector completamente inadecuado para la lectura y puede comprenderlo todo, sentirlo, y de repente lo vemos que se ríe o que llora con un texto y le cayó encima con toda la multitud de secretos, de asombros que le puede proporcionar una minificción. Yo creo que en todo caso, lo que debemos, creo, y ese debemos lo entrecomillo, procurar es que aquello que vamos a hacer visible realmente valga la pena hacerlo visible. Porque vamos a elegir algo que ya es invisible. Bueno, muy bien. Nosotros, por medio de ese texto, lo vamos a hacer visible. Bueno, pues vamos a hacerlo visible en todos sus aspectos, para que aquel que lo tenga frente a los ojos realmente le llene con eso que nosotros ya pusimos en el papel, en la hoja, en las palabras, ¿no? Que se toquen, que se mariden las sensibilidades. Para mí eso es lo importante. El conocimiento como tal, al menos en mi caso, en ocasiones me estorba. A veces me estorba saber mucho. Por eso creo que para escribir una minificción hay que aprenderlo todo. Y una vez que concluí la minificción, tengo que olvidarlo todo para estar virgen al conocimiento que me va a llegar de la nueva experiencia que voy a escribir. Este ir y venir entre el conocimiento y lo nuevo, este estar navegando en este universo tan sutil y tan extraordinario que es el de la creación, no me agarre desprevenido, ni me agarre tampoco con las manos en la masa del conocimiento. Que yo por medio de un texto quiera dejar en claro al lector que yo sé más que él.
Y de ninguna manera me lo permito, porque el lector se va a dar cuenta y me va a decir, ay, pobre tonto, ¿no? No, este escritor se cree mejor que yo, se cree más inteligente que yo, se cree que sabe más que yo. Y eso no me lo puedo permitir como escritor, ¿no? Tengo que Sí. llegar de mi virginidad a la virginidad del lector. Es un acto de amor nuevo. Entonces yo como escritor tengo que estar en esa novedad y esperar que esa novedad también esté en mi lector. No espero Sí, lectores, sino un lector. sí, hubo algo que mencionaste que a mí me parece fundamental para la minificción, desde mi punto de vista, desde mis principios como creador, como escritor, y es que yo tiendo a buscar aquella minificción que pueda impactar emotivo o reflexivamente a cualquier lector. Eh, Buscar generar instantáneamente una reacción emotiva y conseguir dejar pistas para que algún otro lector pueda profundizar en ello. Entonces, yo creo que de esa manera cumplo con la minificción porque logro conseguir esa transformación emocional que tiene el lector. ¿Sí? Alguien está leyendo y de repente se sorprende, se entristece, se alegra, eh, se siente emotivo en ese instante, pero no dejarlo ahí, sino dejar algunas pistas, algunos símbolos, para que el lector pueda llegar a pensar, esto no es todo lo que me está diciendo, o aquí hay algo oculto, y empezar a buscar y empezar a encontrar, interpretar, pero no lo que yo digo, sino lo que el lector es, ¿sí? Entonces, a veces ocurre que las minificciones que yo escribo con cierta intención, con cierta idea, el lector las interpreta de otra manera. Y entonces ahí es donde yo me siento, digamos, realizado como escritor, porque conseguí que él se viera reflejado en ese texto, que él habitara ese texto, que se volviera casi un personaje. El sentir, sí, está hablando de mí, sí, este soy yo, o sí, esto lo viví. Eso me encanta cada vez que sucede. Que el lector también sea un descubridor, ¿no? Sí. Que pueda acceder a la historia secreta de lo que estamos contando, ¿no? Y en ese sentido, Fernando, es en el que acepto, creo que es de los pocos sentidos en el que lo acepto, lo de micro en lugar de mini, ¿no? Porque micro en el sentido de micrófono, por ejemplo, ¿no? Micrófono, amplía el volumen, ¿sí? Nosotros, si no tuviéramos el micrófono, pues no nos escucharíamos. Entonces, acceder a eso es en el sentido en el que me gusta lo de micro, en el sentido de que permite la ampliación de la voz, que la sonoridad del texto verdaderamente llegue. Y ahí me afilio a de que el recordar que el telescopio empequeñece el universo, es el microscopio el que lo agranda. Sí. Entonces, por eso el texto tiene que ser tan bien sustentado, porque en una gotita vamos a dar todas las posibilidades de lectura de un universo o de muchos universos. De preferencia de uno, porque cuando queremos abarcar demasiado, también podemos perdernos, ¿no? Es parte del encanto de la minificción, que atiende a un solo asunto, a una sola situación, a un motivo, a una época, a un personaje, en fin, ¿no? Que unifica, y eso permite que el lector se sume y de inmediato seamos dos con la capacidad de uno, ¿no? Yo me atengo a la capacidad del lector, el lector se atiene a mi capacidad de escritor. Y Sí. llega un momento en que uno puede llegar a tener uno o varios seguidores por eso, ¿no? Porque estamos hablando de inteligencia a inteligencia. Y esos rasgos de repente que podemos tener como escritores se juntan con la capacidad del lector y entonces el maridaje es perfecto.
Y no vamos a andar con que si ya me quitaste mi quincena y no me dejas ir por las chelas. Entonces, en ese sentido es lo que tiene de encantador y de absorbente, de posesivo incluso, el acto de escribir y el acto de leer. Porque si no logro posesionarme yo de lo que me propone el escritor, si yo como lector no soy capaz de habitar ese domicilio fugaz que me está proponiendo el escritor, pues entonces voy a hacer el ejercicio para acercarme. Eso quiere decir que también me faltan Sí. lecturas y entonces las voy a procurar en otros escritores que me van a ir ampliando el universo creativo que está a mi disposición. Por eso no creo que sea estudiar en qué consiste la minificción. No, voy a leer mejor a 4, 5, 10 autores de minificción y una vez que los haya leído y tenga mi propia concepción sensitiva, si tú quieres, pero muy inteligente de la minificción. Entonces, voy a ver dónde está el secreto, cómo es que estos pueden crear de esta manera. Entonces voy a investigar, voy a tratar de conocer en qué consiste la minificción, por qué la hacen, quiénes la hacen, quiénes fueron los maestros, en qué consiste, cuáles son las pistas a las que tengo que acceder para poder entender mejor. En fin, ¿no? El trabajo del lector, yo creo que es eh, tan importante y tan esencial como el del autor, ¿no? Incluso ahí Sí. creo que con la minificción no corremos el riesgo de los otros géneros. Por ahí Borges decía, si no te gusta un cuento, lo abandonas. Si Ujú. no te gusta una novela, pues déjala. Bueno, aquí si dices, no me gusta una minificción, sí, pero ya la leí, ¿no? Ya terminé de leerla. Porque lo que Sí. tiene la minificción es la posibilidad de que, por lo menos, de que no te aburra y la dejes a la mitad, a menos que se trate de una minificción como el dinosaurio, ¿no? Que sí lo puedes dejar a la Sí. mitad. Ok, pues mira, también pensaba que así como podemos habitar una minificción, también podemos habitar un libro. También creo que pensar en un libro de minificción requiere un trabajo previo. No solamente se trata de reunir cierta cantidad, de decir, ya tengo 50, ya tengo 100, ya tengo 150, ya tengo 200. Ahora las junto en un libro y a ver si lo aceptan, o a ver si me lo publican, o lo publico aquí. También creo que tiene que haber un trabajo previo para la elaboración de un libro, tratar de organizarlo, tratar de darle una base, un sustento a este libro, que no sea nada más una recopilación de minificciones varias. Creo que hay que tener una idea de libro cada vez que pensamos publicar, ¿sí? Que no sea al azar, que no sean... Bueno, creo que también es, de cierta manera es válida, ¿no? De cierta manera, pues, ya dependerá de cada autor, pero sí, a mí me gustan esos libros donde se nota que hay un trabajo hasta para formar el libro, no solamente para escribirlo. Creo que el escritor eh, tiene la capacidad de ir al azar en línea recta. Mm. Entonces, esta capacidad para estructurar un libro, para ser un arquitecto Sí. en la cuestión de la edificación de un libro, no vas a poner el tercer piso y con eso ya te conformaste. Si vas a hacer un edificio de 30 pisos, tienes que pensar cuál es la estructura desde las Sí. bases, cómo lo vas a sostener, qué tipo de soporte le vas a dar, qué instrumentos vas a necesitar para que aguante un temblor, ¿no? En fin, no es nada más agarrar y voy a juntar pisos, voy a echar Mm. pisos como si fuera un pastel, aún un pastel de 15 Se tiene que pisos pensar. de boda, un pastel de boda, requiere de una estructura. Y eso es lo que a veces algunos olvidamos u olvidan en la composición de un libro, ¿no? O en la composición de la minificción, ¿no? Vamos a ser verdaderamente eh,
esta composición creativa que no es nada más la de una minificción o 30 minificciones, es cómo vamos a procurar que lo mismo que las palabras, ¿no?, estas minificciones tengan que ver entre sí y que estén Así es. aportándose mutuamente algo, ¿no? Que haya un maridaje muy Sí. sensible, muy de adivinarse. Así como en un matrimonio vamos descubriendo el lenguaje secreto de lo que le gusta al otro, a la otra, ¿no? Vamos viendo, ¿no? A lo mejor un marido no sabe expresar, me gustó mucho este guiso de esta tarde, estuvo delicioso, a lo mejor no sabe decirlo, pero agárrala con la tortillita, con el cacho de tortilla que queda limpia el plato, ¿no? Y lo deja reluciente. Ese es parte del lenguaje con el que está diciendo esto me encantó, ¿no? Entonces yo creo que ese es parte del trabajo y en la estructura, en la edificación de un libro de minificciones, hay que tener esa sensibilidad para saber cuáles son las minificciones que vamos a poner, en qué orden, ¿En qué orden? Sí, es verdad. si de más a menos, o si por temas, o si por la categorización de las propias minificciones entre sí, no respondiendo a categorías ajenas, sino a las categorías impuestas por el propio libro. Yo creo que no es un trabajo al azar sin dirección. Yo creo que al azar tenemos que aprender a dirigirlo nosotros como creadores. Si no, pues estamos fallando en ese sentido. Ordena tu biblioteca. ¿Cómo la vas a ordenar? ¿Por temas, por autores, por a veces por Por, índices? por ¿Cómo? colores. Por colores. Voy a ir al súper, me voy a comprar, deme 1 metro de verde y así, ¿no? Pues, colecciones. Y después, pues ahí están en la sala de mi casa y cuando llegan los invitados, ¿ya leíste fulano? No, pero ya lo tengo, en cualquier momentito me lo leo. Pues no es así, ¿no? No va por ahí. Hay que ser muy conscientes, muy responsables de lo que es nuestro trabajo. Sí, Hay que conocerlo, hay que saber qué es lo que verdaderamente estamos haciendo. Estamos forjando algo. Y no podemos hacerlo al ahí se va. sí, digamos, mi guía fue Edmundo Valadez con el libro de la imaginación. Hay una gran variedad de temas, de personajes, de autores, de distintos países, y a pesar de ser una antología tan variada, logró darle una estructura. Entonces recuerdo que cuando publiqué mi primer libro, cuando lo estuve armando, estructurando, yo no quería hacer eso, simplemente reunir todas las que había escrito y publicar, sino traté de encontrar una manera de poder organizarlo. Y entonces, siguiendo el consejo de Samperio, vi qué es lo que habían hecho otros autores y me encuentro con Edmundo Valadez. Bueno, ya lo había leído, pero me encuentro con esta estructura del libro que le había dado. Es algo que, digamos, como autor, me había dedicado a escribir minificción, pero me encuentro con este otro trabajo, el de estructurar un libro. Entonces Edmundo Valadez fue mi maestro, a pesar de que nunca estuve en contacto con él, pero me enseñó tan solo con esa antología qué es lo que debía yo de hacer, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de conocerlo, de tratarlo, de que hubiera una amistad entre nosotros y pues parte de los dones que me regaló la vida fue el de conocerlo, el de aprender con él toda la sabiduría cuentística que poseía, ¿no? Así como fue para mí también una gran fortuna conocer y estar cerca de Augusto Monterroso, ¿no? Poder discutir sobre un adverbio, hablando de minis, ¿no? Cómo alargar un adverbio o encontrar el adverbio más largo para decirlo más breve, ¿no? Ajá. Y a veces era delicioso que yo estuve, hasta que me corrió de su taller, yo estuve con él 3 meses en un taller en la torre de rectoría en la UNAM y al final nos quedábamos solos y bajábamos en el elevador, pero veníamos discutiendo sobre un adverbio,
Llegábamos a la planta baja, volvíamos a picar el número 10, volvíamos a subir y volvíamos a bajar, y así nos la pasábamos, hablando acerca de los adverbios, de cómo usarlos y todo. Y de ahí viene eso que yo tengo, que ya traía y que se confirmó gracias a esas pláticas, mi pasión por los adverbios, mi pasión que no se acaba, porque creo que es preferible perderse en la pasión que perder la pasión. Así que Sí. que venga todo lo que sume, todo lo que nos permita incluir dentro de la minificción esa sabiduría universal que está a nuestra disposición y que, bueno, con un poquito de gozo que le pongamos al asunto, podemos aprender primero a disfrutarlo al recibirlo, después disfrutar al tamizarlo dentro, y después Bien. el disfrute de sacarlo. Hombre, bueno, pues, ¿qué más puede uno pedir sino este tipo de dichas? Sí, muy bien. Bueno, ahora que tocamos al mundo Valadez, bueno, en el recuerdo, no virtualmente, pues me gustaría que tocáramos el tema, por ejemplo, de las editoriales, porque son pocas las que se atreven a publicar minificción. No quieren arriesgarse, no quieren perder dinero, lo mejor es publicar novela, quizá cuento, posiblemente poesía, pero de la microficción, pues son contados los casos, ¿no? Tenemos a Marcial Fernández dándole esta apertura a la minificción a través de Ficticia, tenemos otras editoriales, muy pocas las que se atreven a publicar microficción. Quizá Edmundo Valadez en estos días podría hacer otra cosa, ¿no? Algo que no tenemos actualmente. No hemos hecho todavía la gran antología que podría ser recoger todas las minificciones que publicó Valadez en el cuento, Ah, ok. en la revista El Cuento. Sí. Por ahí está la tentación latente con Adrián García Valadez, el editor del cuento. Coqueteamos con la idea de hacer esa antología que, pues, ahí está prácticamente hecha. Hay que ordenarla, hay que estructurarla, no agarrar nada más. Ah, bueno, pues vamos a juntar todas las. Eso es lo que nos ha detenido. Que no se trata de nada más juntar todas las minificciones, sino dotarlas de una estructura para que tengan coherencia y congruencia dentro de un libro, ¿no? Y pues, bueno, ¿quiénes son las editoriales que están a favor de nosotros como minificcionistas? Pues principalmente las llamadas marginales o independientes y las de las universidades. Ahí está la Universidad de Puebla, ¿sí?, con sus colecciones de minificción, la colección, está en punta, ¿no? Creo que va muy adelante de otras que también publican minificción, pero la Universidad de Puebla es un ejemplo de apostar a este nuevo género literario y creo que con mucho éxito, además, ¿no?, independientemente de la cuestión económica, porque no es lo primordial para una universidad el comercio del libro. Está bien que se venda, pero además que se venda a precios accesibles, ¿no?, que esté realmente al alcance del público lector. Entonces, son las instituciones como la Universidad de Puebla las que nos echan la mano, ¿no? Y ahí están los editores como Marcial Fernández. Y ahora aprovecho la ocasión para el anuncio de que mi libro La mujer de tu prójimo, de ficciones, va a aparecer ahora en Laberinto. Ya en estos días estará apareciendo el libro y bueno, pues creo que puedo presumir que ahí hay una estructura a base de un personaje, que lo que hablábamos anteriormente, la cuestión de cómo tomas a ese personaje que ya se conoce, ¿sí?, para influir dentro de la estructura del texto y poder hacer un libro sobre eso. Pero bueno, ese es el anuncio que me permito presumir en este momento.
¿no? Principalmente, y qué bueno que el primer anuncio sea contigo, me da mucho gusto, y sea en este encuentro que patrocinaron el Instituto Sonorense de Cultura, la coordinación, ¿no? Edmundo Valadez, otra vez Valadez, pues es inevitable, ¿no? Y, la coordinación de literatura de Bellas Artes. Qué bueno que estén uniéndose para hacer este tipo de encuentros saludables para todos, para los creadores y para los lectores, o para, por ahí, algunos amantes a secas, ¿no? No solamente los amantes de la literatura. Pues mira, esta pandemia nos ha evitado reunirnos en un café a charlar, pero mira, de forma virtual ya lo conseguimos. Así es, Fer, y me da muchísimo gusto que podamos seguir siendo creadores y que podamos seguir siendo amigos y que podamos disfrutar las charlas estas, pues que yo te agradezco porque la posibilidad de hablar así con alguien no es tan fácil tampoco, ¿no? Y con cualquiera puede uno hacerlo. Así es que bueno, pues, y agradecemos a quienes nos lo han permitido. Sí. Bueno, pues muchas gracias ya nos lo mencionó al maestro, a todos por este espacio para la microficción. La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les agradece su presencia en esta charla virtual Breve Anatomía de la Microficción a cargo de los escritores Agustín Monreal y Fernando Sánchez Clelo, dentro del 6º Encuentro de Literatura Breve Edmundo Valadez. Gracias al Instituto Sonorense de Cultura, al Patronato Edmundo Valadez, esto fue Otoño Literario, Encuentro de Literatura Sonora 2020. Muchas gracias. Gobierno de México.